nuestra altura de Cochabamba oscila más o menos unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por consiguiente, los valores gasométricos no son igual a los que son detallados en muchas de las literaturas anglosajonas o que están hechas a nivel del mar. Aquí tenemos un recuadro que está pintado con amarillo, donde podemos ver, esto está más o menos a 3.600, lo que es la altura de La Paz. Vamos a tomar como una referencia. Vamos a ver que el pH oscila entre 7.35 a 7.45. Los valores de la presión parcial de oxígeno a esta altura son menores, ¿no? Ya que la concentración de oxígeno es menor. Por consiguiente, aquellos valores que indican, por ejemplo, de 90 a 100 milímetros de mercurio, no se aplican a nuestro contexto. Por consiguiente, todo paciente que tenga una presión parcial de oxígeno de 60, 70, incluso en buenas condiciones hasta 80 milímetros de mercurio, es normal. Luego, la presión parcial de dióxido de carbono, normalmente en los libros está descrita entre 35 a 45 milímetros de mercurio. En nuestro medio tomamos una media de 30, ¿no? Más menos 2 puede ser entre 28 a 32, lo que se puede aplicar a nuestro contexto. El bicarbonato usualmente va a estar entre los valores de 19 a 22 milimoles litros. La saturación, a nivel del mar la saturación es mayor, estamos hablando de saturaciones mayores del 95%. En cambio, en nuestro medio, porque una persona sature más de 90 es normal, es fisiológico. Bueno, algunas partes de la gasometría nos dan información rápida, fácil, a la cual podemos acceder. Es así, por ejemplo, que el pH nos da una información de lo que es el equilibrio de los sistemas de amortiguación, ¿no? Y por consiguiente nos va a dar el nombre del trastorno al cual nos vamos a enfrentar. Luego tenemos el tema del CO2. Prácticamente nos va a dar información de lo que es la ventilación, cómo estamos ventilando nuestro organismo, cómo estamos produciendo CO2 y cómo lo estamos eliminando. Nos va a dar información también importante de lo que es la parte pulmonar. Luego, el tema del bicarbonato, sabemos que es uno de los principales sistemas tampón y uno de los productos que también se genera en varias reacciones y por consiguiente también participa en lo que es el equilibrio ácido-base como un principal amortiguador en situaciones patológicas. La gasometría también da algunos parámetros importantes como ser los electrolitos, ¿ya? Para que sea 100% fidedigno hay jeringas para gasometría y ya están dotadas de una cantidad necesaria de farina sódica, porque algunas veces nosotros tomamos la muestra pero heparinizamos la jeringa, entonces a veces nos excedemos y por consiguiente sabemos que esa farina sódica, los valores del sodio nos salen falseados. Entonces lo ideal es tomar una jeringa para gasometría. También nos da información rápida del potasio, del calcio. Así también nos da información de algunos valores hematimétricos, como ser la hemoglobina, ¿no? Algunos metabolitos como la glucosa, la bilirrubina, y fundamentalmente el tema del lactato, ¿no? Que es un biomarcador de hipoperfusión que se utiliza en la práctica clínica y que es muy importante a la hora de analizar en pacientes que están con estado de shock. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es la interpretación gasométrica. Como primer apartado vamos a tener un poco de lo que es el análisis del equilibrio ácido-base. Fundamentalmente en el segundo nos vamos a referir a lo que es la función ventilatoria del pulmón, es decir, la difusión alveolar capilar. En cuanto a la evaluación ácido-base, el primer paso es el tema del análisis del pH. Los valores normales a nivel mundial, en cualquier literatura, no son tan cambiantes y como referente debemos tomar que los valores del pH deben estar entre 7.35 a 7.45. Cuando son menores de 7.35 estamos frente a una acidosis o en algún caso también se dice acidemia. Ahora si es más de 7.45 estamos frente a una alcalosis o frente a una alcalemia.
Son términos indistintos, pero en la práctica clínica más van a usar el tema de acidosis, alcalosis, ¿no? Fundamentalmente, el pH va a estar determinado por dos componentes importantes, lo que es el CO2 sanguíneo y lo que es el bicarbonato. El CO2 fundamentalmente está dado por una regulación a nivel pulmonar, por consiguiente, en algunos momentos puede haber cambios sustanciales rápidos, producto de la alteración ventilatoria, y en el caso del bicarbonato, el principal tampón de nuestro organismo, está más que todo regulado por lo que es el riñón, pero su regulación se da en horas o días. En cuanto al pH, en algunos casos, no siempre un pH normal nos va a excluir una alteración, ¿no? En algunas situaciones puede haber una compensación de una acidosis a una alcalosis y puede estar normal el pH. Entonces, como referente deben tomar 7.4, ¿ya? Si está más de 7.4 tiende a la alcalosis, ¿ya ves eso? Ahora, si está menos de 7.4 tiende a la acidosis. Eso se van a acordar, ¿ya? Entonces, para el análisis importante, el pH es el que nos va a orientar al primer diagnóstico, si estamos frente a una alcalosis o si una acidosis. Luego, el segundo paso en el análisis de la gasometría es el tema del dióxido de carbono. Los valores en los libros, 35 a 45, pero nosotros vamos a tomar referentes entre 28 a 32, con una media de 30 milímetros de mercurio. Si estamos con más de 32 milímetros de mercurio, estamos frente a una acidosis respiratoria, y si estamos menos de 28 milímetros de mercurio, estamos frente a una alcalosis respiratoria. El valor de una presión parcial de dióxido de carbono normal tampoco nos va a excluir que no haya ningún trastorno. Como tercer paso, el análisis del bicarbonato, ¿no? Los valores, muchas literaturas no concuerdan, pero nosotros tomamos referente entre 18 y 26. Más de 26 ya estamos hablando de alcalosis metabólica, y menos de 18 estamos hablando de una acidosis metabólica. Es muy importante poder conocer cuáles son los mecanismos compensatorios que se dan en distintos trastornos. De todos los trastornos ácido-base, el que más van a ver es el de la acidosis metabólica, ¿ya? Múltiples patologías van a terminar produciéndola, por consiguiente su análisis es muy importante. El mecanismo compensatorio de la acidosis metabólica va a ser una compensación respiratoria. Por consiguiente, nos vamos a encontrar frente a una alcalosis respiratoria compensada y viceversa. Si el paciente está con un trastorno del tipo alcalosis respiratoria, su mecanismo de compensación va a ser metabólico, en este caso acidosis metabólica. Y en el caso de la alcalosis metabólica, la compensación también va a ser respiratoria, va a ser una acidosis respiratoria. Como verán, si hay un trastorno metabólico, su compensación va a ser respiratoria, o si es un trastorno respiratorio, su compensación va a ser metabólica. En el caso de la compensación respiratoria, se produce en minutos a horas, ¿no? En cambio, si es una compensación metabólica, esa se produce en horas a días. Es muy importante recordar algunas fórmulas de compensación, pero de las que quiero que la memoricen muy bien es la primera, la compensación de la acidosis metabólica, ¿no? ¿Cuál fórmula es 1.5 por bicarbonato, ¿no? Más 8. Esa es la fórmula que siempre tienen que acordarse, porque siempre van a haber acidosis metabólica y tienen que ver si hay una compensación, y el posterior análisis es el análisis del anion gap. El anion gap, ¿ya?, o brecha aniónica, no es más que la diferencia que existe en nuestro organismo tanto de los cationes
como de los aniones. Todo sistema orgánico pues tiende al equilibrio, entonces en nuestro organismo no es la excepción. ¿Cuáles son los principales cationes que tenemos en nuestro organismo? ¿Alguien quiere participar? El sodio y el potasio, ¿no? Y los principales aniones en nuestro organismo llegan a ser lo que es el cloruro, o el cloro, y lo que es el bicarbonato. Entonces, acuérdense bien de estas dos situaciones. Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular el anion gap? Eso también es una de las fórmulas más importantes que deben memorizar y que la van a utilizar frecuentemente cuando vayan a analizar una acidosis metabólica. Tenemos aquí el sodio como principal catión, menos lo que es la suma del cloro más el bicarbonato, ¿no? Normalmente tenemos un corte de 12. Si es menos de 12 es normal. Si es más de 12 es patológico, ¿no? Anion gap elevado. Ahora, como ya les había antecedido, el trastorno más frecuente al cual se van a enfrentar es la acidosis metabólica. ¿Ya? Muchos trastornos la producen. Entre estas tenemos, por ejemplo, las acidosis metabólicas con anion gap elevado, ¿ya? Que pueden acordarse con este acrónimo, CRIA, ¿ya? C de cetoacidosis, ¿no? Diabética, alcohólica o por ahí, E de bacteriólisis y de intoxicaciones, ya sea por salicilatos, etanol, metanol, formaldehido, ¿no? Y de lo que son insuficiencia renal aguda o crónica, y por último la A de una acidosis metabólica. Esta es la tablita que deben acordarse siempre de las principales causas de una acidosis metabólica con anion gap elevado. También tenemos las acidosis metabólicas con anion gap normal, ¿no? Y pues aquí la diferencia, la brecha aniónica no es sustanciosa, por consiguiente el anion gap va a ser menos de 12, ¿no? Y su principal representante es el tema de la acidosis hiperclorémica. Aquellos pacientes que son sobreanimados con soluciones cristaloides del tipo cloruro de sodio, pues van a tener esta complicación, ¿no? Una acidosis metabólica hiperclorémica. Después, alguna vez van a ver que pues se va a hacer un análisis de otro componente, el delta gap, que es el tema de lo que es la diferencia entre el anion gap y lo que son las diferencias en la concentración de bicarbonato, que más que todo se da para analizar si existe un trastorno terciario. Nosotros en la práctica del médico general vamos a llegar hasta trastorno secundario como máximo, ¿no? Entonces, el delta gap nos ayuda a ver si hay un trastorno terciario, porque pueden haber 1, 2, hasta 3 trastornos ácido-base al mismo tiempo. La otra parte importante del análisis de la gasometría lo corresponde a lo que son los índices de oxigenación, ¿no? Muchos de nosotros recordarán que durante la pandemia, ¿no? Muchos de nuestros amigos, familiares, paisanos, pues hay interposición con COVID. Producto de ello han desarrollado un síndrome de estrés respiratorio. Y ahí se ha popularizado el tema de lo que es la PAP, el índice de equilibrio, ¿no? Que nos ayuda a poder entender lo que es el tema de la oxigenación, ¿no? Pulmonar, y es un parámetro importante para poder ver si un paciente está con insuficiencia respiratoria. A su vez, según el valor de la PAFI, pues vamos a catalogarlo según lo que corresponde. ¿Cuál es la fórmula? Dividimos lo que es la presión arterial de oxígeno que encontramos en la gasometría entre lo que es la fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, entre cuánto de oxígeno le estamos dando al paciente, ya sea por los distintos sistemas de oxigenación, como ser cánulas, como ser máscaras de servorio e incluso pacientes con ventilación mecánica asistida.
El valor normal a nivel del mar es más de 300, pero hay estudios que obviamente la oxigenación en la altura es diferente, ¿no? Entonces, hay algunos artículos que hablan que menos de 250 en nuestro medio puede ser normal y de acuerdo a eso puede ir graduándose. Pero vamos a catalogar de acuerdo al nivel de PAFI si el paciente va a tener una insuficiencia respiratoria cuando ésta tenga una PAFI entre 200 a 300, moderada entre 100 a 200 o una insuficiencia respiratoria severa cuando este índice sea menos de 100. Aquí está un pequeño resumen, donde la primera parte está el análisis del pH, ¿no? Donde nos va a dar el nombre del trastorno, ya sea acidosis o alcalosis. Luego tenemos el análisis de los metabolitos, tanto del bicarbonato como del dióxido de carbono, dándonos el nombre completo, ya sea metabólico o respiratorio. La otra parte es importante para analizar el grado de compensación, ¿no? Con las distintas fórmulas. Y por último, si estamos frente a una acidosis metabólica, el análisis del anion gap es muy importante. Bueno, la parte práctica la vamos a hacer con una serie de casos clínicos y pues voy a esperar la participación de todos, ¿ya? No, aquí estamos para aprender y pues vamos a tratar de disipar todas las dudas que ustedes tengan, pero necesitamos que participen, ¿ya? Tenemos el caso clínico número 1. Es un paciente masculino de 60 años. El motivo de consulta del paciente es fiebre y disnea, ¿ya? Ya la fiebre es sinónimo de un proceso infeccioso y la disnea puede ser ya sea de una patología pulmonar o puede ser por un problema cardíaco. Entonces ya tenemos idea de qué le está pasando a este paciente. En cuanto a los signos vitales de este paciente, ¿qué les parece la presión? 80/40. Está baja. Está baja. Levanten la mano si quieren. Ay, ¿por qué? ¿Qué tal la presión de este paciente? Está muy baja. Está hipotenso, ¿no? Porque esos valores de 80-40 no son normales en una persona de 60 años. Entonces, está con hipotensión. ¿Cómo vemos la frecuencia cardíaca? Taquicardia, está hipotenso y taquicardia. Luego, la frecuencia respiratoria, ¿qué tal? 38. O está taquipneico. Está hipotenso, taquicárdico y taquipneico. La temperatura, ¿qué tal? Está febril, ¿no? Y la glicemia, ¿qué tal? Elevada. Entonces, con estos datos ya podemos pensar que este paciente está por un proceso infeccioso, ¿ya? Puede ser pulmonar, por el tema de la taquipnea, o puede ser un proceso compensatorio, o la glicemia, la parte metabólica, 350 de glicemia. Ya nos puede orientar que puede ser un diabético, ¿no? Por los valores de la glicemia, 350, la persona no lo tiene. Podríamos catalogarlo y descartar que no esté haciendo una crisis hiperglicémica, ¿no? Una cetoacidosis, ¿no? Ahora, ¿qué tal la gasometría? El pH 7.01. Está bajo. Entonces, ¿qué es eso? Acidosis. Acidosis, muy bien. ¿El CO2 cómo está? Este es 20-21. ¿Algo está abajo? Bajo. Está bajo. Entonces, ¿eso qué es? Alcalosis. Respiratorio. Muy bien. El bicarbonato, ¿qué tal? Bajo. Está bajo. ¿Y eso qué es? Acidosis metabólica. ¿Ya? Hasta ahí ya tenemos el diagnóstico. Es una acidosis metabólica. Siempre acuérdense que el trastorno más frecuente que van a encontrar es la acidosis metabólica. Entonces, una acidosis metabólica. ¿Cuál es su mecanismo de compensación?
la alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces este paciente está tratando de compensar, pero hay que ver si está compensando bien. Y para eso la fórmula de la compensación, ¿cuál es? A ver, aquí ya les mostré. ¿Quién se acuerda? Levante la mano. En voz alta. No, ese es el anion gap. El cálculo de la compensación es bicarbonato por 1.5, esto entre paréntesis, más 8. Les he dicho, acuérdense de esa fórmula que es así, pues van a preguntar si van a hacer alguna residencia en área crítica, o sea, terapia, ya sea anestesia, ya sea medicina interna, siempre les van a preguntar. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo en este caso? Su bicarbonato está en 10. 10 por 1.5, ¿cuánto es? 15. ¿Ya? Más 8, 23. Entonces, la compensación del CO2 tendría que estar en 23. Veamos cómo está el CO2. Está en 23. Entonces está compensado. ¿No ve? ¿O no? ¿No ve? Entonces, ya le estamos dando un nombre completito a nuestro trastorno. Es una acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria, ¿no? Ahora es una acidosis metabólica. ¿Qué sigue en analizar? Ya lo dijo la compañera de la red. Nos dio una fórmula, el anion gap, ¿no? Que es la diferencia entre cationes y aniones en nuestro organismo y tiene que ser menos de 2. A ver, veamos. ¿Cuál es la fórmula? Ahora sí nos dices la fórmula. Exacto. Entonces, cationes y aniones. Entonces, en este caso tenemos un sodio de 145, hagamos la suma, y vamos a sumar el cloro, 99 más bicarbonato, 10. 109. Ahora les estamos al sodio, 109. ¿Cuánto sale? 36. 36. Es más de 2. Entonces, de nuevo, nuestro diagnóstico es acidosis metabólica compensada con anion gap elevado. Y ahí ya tenemos para poder discernir cuáles son las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Eso. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí ya podemos encasillar y podemos ver qué trastorno, qué cosa le está produciendo esa acidosis metabólica con anion gap, ¿no? Entonces, ya hemos hecho el análisis de la interpretación de la alteración ácido-base. ¿Qué nos falta? ¿Qué otra parte? La gasometría nos da información importante. ¿Verdad? Algo más importante. Índice de oxigenación o la PAFI o índice de Kirby, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo es la fórmula de la PAFI? Entonces dividimos la presión parcial de oxígeno, entre la fracción inspiratoria de oxígeno. En este caso vamos a dividir 66 dividido, y aquí nos da un pequeño dato, ¿no? Aquí dice debajo del cloro, mascarilla con bolsa de cebolla, ¿no? A 15 litros. ¿Cómo sacamos la fracción inspiratoria de oxígeno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos recuerda? ¿Alguien por ahí pasó sistemas de oxigenación? ¿No? Bueno, les voy a enseñar.
Cuando es por puntas nasales, podemos dar hasta 5 litros de oxígeno, ¿no? Cuando es con mascarilla simple, hasta 10. Cuando es con mascarilla con reservorio, hasta 15 litros, ¿no? En este caso, vamos a multiplicar la cantidad de litros minuto que le estamos dando por 5. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 75. ¿Ya? Y a esto le asociamos el 21%. ¿Cuánto sale? ¿Cómo le asociamos? 75 más 21, casi 100%, ¿no? Pero lo vamos a dejar en 90. Vamos a dividir entonces 66 entre 90 por 100. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto? 73. Ahí les voy a enseñar una chanchulita. Pueden dividir 66 entre 0.9. Que les va a salir más rápido. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, este paciente masculino de 60 años tiene una PAFI ¿de cuánto hemos calculado? 73. ¿Eso es normal? ¿No? ¿Cuánto era el valor normal? Más de 300 a nivel del mar, ¿no? Entonces tiene 73. Tomando en cuenta la clasificación a nivel del mar, estamos frente a una insuficiencia respiratoria severa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Acidosis metabólica compensada con anion GAP elevado, más alcalosis respiratoria, más insuficiencia respiratoria severa. Ahí está. Fácil, ¿no? ¿No? ¿Alguien se ha perdido o quiere que volvamos a explicar? ¿Sí? Ya. Con el otro caso lo vamos a ver. Bueno, el caso número 2 es una paciente femenina de la tercera edad, 86 años. Esta paciente acude por dolor epigástrico. Las constantes vitales, tenemos una presión arterial de 82/46. ¿Qué tal? Hipotenso. Tenemos una frecuencia cardíaca de 40. ¿Qué tal? Bradicardia, ¿no? Como que no cuadra ahí algo, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿qué tal? Taquimétrica. La temperatura, un poquito de hipotermia, ¿no? La glicemia, ¿qué tal? 137. Porque no esté más de 180 o 200, no nos orienta a un proceso metabólico como una diabetes. Ahora, ¿qué tal la gasometría? Acidosis. El pH 6,9, acidosis. ¿Qué tal el CO2? ¿Cuánto era? Vamos a ponerlo entre comillas normal, ¿ya? Entre comillas. Bicarbonato. Ay, ¿Qué tal? sí, Muy bajo, ¿no? demasiado. Y la presión parcial de oxígeno, ¿qué tal? 55. ¿Es normal? Entonces, está hipoxémico, ¿no? Debe haber algo que no está facilitando el intercambio de gases a nivel pulmonar. Ahora bien, entonces ya tenemos aquí, a ver, le daremos el nombre a nuestro trastorno, es una acidosis metabólica, ¿no? Porque bicarbonato de 8. Ahora hay que sacar la compensación. Ahora, ¿cómo es la forma de la compensación? Eso más 8. ¿Cuánto le sale? 20. ¿Alguien también está de acuerdo con 20? 20, muy bien. Pero este tiene un CO2 de 32.
¿Qué tal? Descompensado. Entonces ahí vamos. Estamos frente a una acidosis metabólica descompensada. Ahora, como verán, la compensación tiene que estar el CO2 en medio, pero aquí está con 32. ¿Qué significa eso? Que hay algo en los pulmoncitos, que hay algo en la vía aérea que no está facilitando la eliminación del CO2, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se llama cuando está elevado? Si tomamos en referencia la compensación 20 a 32 está elevado, ¿no? Entonces, eso es una acidosis respiratoria. Entonces, el trastorno aquí es una acidosis metabólica descompensada más una acidosis respiratoria. O en este caso podríamos abreviar por una acidosis mixta. ¿Vale? Ahora calculemos el anion gap. ¿Cuánto nos sale de anion gap? 38 es más de 12, ¿no está? Elevado. Entonces, nuevamente, es una acidosis metabólica descompensada más una acidosis respiratoria, ¿no? La acidosis metabólica es con anion gap elevado. Ahora, veamos, está hipoxémico, hay que sacarle la PAFI. ¿Cuánto le sale de PAFI? ¿Alguien por ahí? Recordemos nuevamente la fórmula. Dividimos la presión parcial de oxígeno, 55, entre la fracción inspiratoria. ¿Cuánto de oxígeno le estamos dando? Este paciente, por si acaso, ahí dice intubado. Es un paciente que ya está, puede estar en emergencias, puede estar en unidades de cuidados intensivos, está recibiendo oxígeno al 100%. ¿No? Bueno, ya tenemos la PAPI. ¿Cuánto le sale la PAPI a este paciente? ¿Alguien que se anima a dar un valor? Recordemos nuevamente la fórmula larga: presión parcial de oxígeno dividida entre fracción inspiratoria de oxígeno por 100. O la forma abreviada: presión parcial de oxígeno dividido entre estamos dando oxígeno al 100%. Y eso, si hacemos la fórmula, hacemos 55 dividido entre 100 por 100. 55, ¿no ven? O da lo mismo, 55 dividido entre 100. ¿No ven? La forma abreviada. ¿Qué pasó? Nos han venido almorzando, ¿eh? Muy bien. A veces nos complicamos y es más fácil que lo que parece. Bueno, entonces 55 de PAPI. ¿Qué tal? Estamos frente a una insuficiencia respiratoria severa. Ya, ahora en coro vamos a decir cuál es el diagnóstico de este paciente. Acidosis descompensada con acidosis respiratoria más anion gap. Anota el diagnóstico. Severa. Entonces, como verán, ya estamos aprendiendo más, ¿no? No va a ser tan difícil como nos habíamos pensado. Bueno, vamos con otro caso. Estamos en el segundo caso. Bien, este es una femenina de 80 años. Esta paciente también viene con disnea y fiebre. Las constantes vitales, ¿qué tal la presión? Signos vitales o gasometría. 80 años, sus arterias están duras, todos su presión, ¿no? Luego tenemos la frecuencia cardíaca, ¿qué tal? Por el caso en este paciente de acá, bradicardia. ¿Qué podemos pensar?
Bueno, esta paciente pues ha interpuesto con un impacto en el cara posterior, ¿no? Posible, porque la bradicardia nos orienta a un trastorno neurológico. Hay que descartar eso. Bueno, caso número 3, la frecuencia está taquicárdica, la frecuencia respiratoria está de 30, taquipneica, la glicemia 400, ¿no? ¿Qué tal? ¿Hasta ahí? ¿Qué nos orienta? Algo metabólico, hay fiebre, ¿no? Posiblemente sea diabética esta paciente, 400, estamos frente a una crisis hiperglicémica, una cetoacidosis, no sabemos, estamos ahí pensando, ¿ya? Y tal vez algún proceso infeccioso que la ha descompensado. Ahora, la gasometría, el pH, tiende a la acidosis, ¿no? Luego, el CO2, ¿qué tal? Elevadísimo, ¿no? 78. ¿Cuánto había sido normal? En nuestro medio, 30 más menos 2, 28 a 38. Si veamos a nivel del mar, sería 35, 45. Luego, el bicarbonato, ¿qué tal? Bajo. Y la presión parcial de oxígeno, baja, ¿no? Lo normal es la presión parcial de oxígeno. ¿Cuánto es? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto es el valor normal de la presión parcial de oxígeno a nivel 8? ¿Cuánto? 60, 70. Tendemos a la hipoxemia. No tener mucho oxígeno a esta actitud, ¿no? Ya. Entonces, hagamos el diagnóstico. Estamos con una acidosis metabólica, ¿no? Ahora hay que sacar, bueno, en este caso también es una acidosis mixta, ¿no? Ya a ojo de buen cubero, 78 de CO2. ¿Qué podemos pensar ahí? No está respirando bien. 78 de CO2, pero lo normal es de 30. Entonces hay algo a nivel pulmonar que está produciendo, qué sé yo, un síndrome de hipoventilación, está reteniendo CO2, ¿no? Y hace que el CO2 se acumule en nuestro organismo. ¿Qué causas de hipoventilación conocen? EPOC, asma. Secreciones abundantes, el liceo, cualquier proceso que altere la arquitectura pulmonar, en sí la función y estructura alveolar, siempre va a producir de algún modo retención de CO2, ¿no? En 80 años una bebita, entonces hay que descartar que no tenga una patología, una neumonopatía esta paciente. Entonces es una acidosis metabólica. Para ser bonitos hay que sacar la compensación. ¿Cuánto tendría que tener el CO2 para compensar la acidosis? Entonces, ¿qué tal? La fórmula es, vamos a seguir repitiendo, hay que ser repetitivos, ¿no? Bicarbonato por 1.5 o 1.5 por bicarbonato es diferente, más 8. ¿Cuánto sale? 35, 78. Nada que ver, ¿no? Entonces hay algo en el pulmón que está dificultando que nos ayude a compensar esto. Un proceso, una neumonopatía obstructiva, hay que hacer más análisis. Ahora, el anion GAP. ¿Cuánto sale? ¿Cuál es la fórmula del anion GAP? Eso. En este caso, ¿cuánto sale? Un sodio 145
Sumamos 99 más 18. 28. ¿Sí? 28, ¿todo es correcto? 28, 78, nada que ver, ¿no? No está compensado. Y por último, ¿qué sacamos? El índice de Kirby, bajo. ¿Cuánto le sale? Esta paciente está intubada con 80% de fibra. 71, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguien más sacó 71? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? 71, ¿qué tal? Insuficiencia respiratoria. Entonces, el diagnóstico de esta paciente es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, un ánimo grave elevado, insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Está intubada. Bueno, ¿alguna duda aquí? Y pues la parte metabólica, mira, tiene 400 de glicemia, simplemente una crisis hiperglicémica. En este caso, ¿qué le pediríamos a esta paciente? Fuera de la gasometría. Viene por primera vez y no tenemos antecedentes. Una hemoglobina glicada, ¿no? A ver si en los últimos 3 meses si es diabética o algo, ¿no? Vamos con el caso número 4. Paciente femenino de 60 años. Esta paciente ya está internada en la unidad de cuidados intensivos y está internada por un shock septic. Las constantes son la presión 110/60, vamos por ahí, la frecuencia cardíaca 120, taquicardia, la frecuencia respiratoria 16. ¿Ya? Si está ventilada e intubada, posiblemente ya está bajo efecto de los sedantes, analgésicos y ya está programado su ventilador en 16, ¿no? Luego la temperatura 37 y la glicemia 98. Hasta ahí no nos da mucha información, ¿no? La gasometría, pH, acidosis, CO2 elevado. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Acidosis, el bicarbonato bajo, discretamente bajo, está bajo, 17. Eso es una acidosis metabólica. ¿Y qué tal la presión parcial de oxígeno? 90. En nuestro medio. Con oxígeno 50%. Esperamos que tenga ese parámetro. Ahora, ¿qué es una acidosis? Hagamos el grado de compensación, entonces, a ver, ¿cuánto de CO2 esperamos en este paciente? A ver, saquemos la fórmula de compensación de la acidosis metabólica. ¿Cuál había sido? ¿Cuánto? 33. Y ahí hay 30. Entonces, está por demás, ¿no? No está compensando. Entonces, una acidosis metabólica descompensada y una acidosis respiratoria. Porque tendría que sacar 33, pero estas son 38 de CO2. Una acidosis nítrica. Saquemos el año K. Sodio. Paréntesis. Hay paréntesis. Bueno, miércoles. Dos. Entonces, ¿qué es eso? Está abajo. ¿Cuánto es el corte del año GAP normal? 12. 2, ¿no es? Vamos a darle 10, otros de 2, nos quedamos por 12. Entonces, no está elevado, es un año GAP
normal. ¿Cuál es la causa más frecuente de acidosis metabólica con anemia normal? Hiperclorémica. Y aquí les doy una chanchullita. Justo está el sodio elevado, 149. Sí. Y el cloro está en 130, está elevado. Sí. ¿Ven? Y aquí va la chanchullita. Cuando vean esto que está frente a una acidosis, vean el cloro. Si el cloro está normal, es anemia elevado de seguro. Ah, ya. ¿Ven? Entonces estamos, tal vez a esta paciente le han reanimado el sobreexceso, le han dado mucha solución de cloruro de sodio al 0.9% y se ha producido una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? No nos hemos aburrido de la acidosis, ¿no? Este es el último caso, paciente de 22 años, femenino, y ha entrado por ansiedad. Las constantes vitales, la presión, ¿qué tal? Normal. Frecuencia cardíaca, está fijada. La frecuencia respiratoria, 26. ¿Qué tal? La apnea está hiperventilando, ¿no? Está con ansiedad y tiene tendencia a hacer un síndrome de hiperventilación. Y la glicemia en 86, normal. ¿Qué tal la gasometría? 744. Normal, entre comillas, lo ponemos, ¿ya? Luego, el CO2, ¿qué tal? Normal, entre comillas. Entre comillas. Normal. El bicarbonato, Elevado. ¿Cuánto le carbono? Hasta 20-22. discretamente elevado, ¿no? Y la oxigenación, ¿qué tal? La presión parcial de oxígeno, 87. Normal, ¿no? El sodio, el potasio están un poco elevados, o están elevados en este caso. En este caso, estamos frente a una Alcalosis respiratoria. alcalosis Respiratoria. respiratoria. ¿Por qué? Porque generalmente en una alcalosis respiratoria es causado por una hiperventilación, en este caso que es la ansiedad. Ya. ¿Y cómo estaría el CO2? El CO2 estaría más bajo de lo normal. Exacto. Si está taquipnéica, ¿no? Y los pulmones normal, entonces va a lavar mucho CO2 y su CO2, la concentración del CO2 va a bajar, ¿no? Y eso qué le puede producir, aparte de la fluidez respiratoria, mareos, náuseas, ¿no? Entonces esto es un poquito para ver algunos casos que no necesitan mucho análisis. Y en este caso, ¿qué le haremos a la paciente? Respira su propio aire en una bolsa. En este caso, si la paciente está muy irritable, muy ansiosa, le damos ansiolíticos, ¿no? Para que se tranquilita. O si no estamos en un medio hospitalario, para que, como dijo la compañera, que reinhale su propio CO2, ¿no? Una bolsa para que pueda reintroducir el CO2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Durante su práctica médica siempre se van a encontrar con el tema o con un paciente que requiera una gasometría. Y como verán, el análisis de las tres constantes más importantes, pH, CO2 y el bicarbonato, son importantes para poder dar el diagnóstico del trastorno ácido-base. Y no se olviden de lo que es el índice de oxigenación, ¿no? Que es muy importante. Entonces, por consiguiente, la gasometría nos va a dar información del estado ácido-base y del estado ventilatorio del paciente, porque nos da información del CO2 y del oxígeno, ¿no? Y aparte de eso, electrolitos, una forma rápida de ver a los electrolitos, la glicemia, la hemoglobina,
Y en algún momento, si están ya para áreas críticas, se animan a hacer residencia, van a ver que les va a ayudar en otros aspectos. ¿Ya? Pero por ahora nos quedamos con que lleguemos al trastorno, su compensación, el análisis del anion gap. Hasta ahí nadie nos va a refutar nada, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, queja, opinión? ¿Todo bien? Espero haberles ayudado y disipado alguna de las ideas. Y recuerden, todo es práctica. ¿Ya? Revisen gasometrías, vean el contexto del paciente, formulen sus hipótesis diagnósticas y lo que es más importante, el tratamiento que le vamos a dar al paciente, ¿no? Gracias.